En este video hablaremos sobre el pensamiento económico sobre el desarrollo. Empezaremos con los mercantilistas y sus riquezas, el cual los mercantilistas no sabían o no tenían claro cuál era su primer objetivo, si la riqueza o el poder. Al aumentar su riqueza, tuvieron una noción de desarrollo, y después de esto se creó la política economista mercantilista, la cual era la expansión y el desarrollo del sector doméstico. Este estaba formado por el sector primario, el cual era donde se obtenía la materia prima para producir. El objetivo principal era el crecimiento de producción acelerado en la población, y para esto tienen factores disponibles para lograr esto, que era el trabajo, la capacidad tecnológica y la economía. También se tenía la intervención del Estado directa e indirectamente, el cual suponía el cual se suponía que se centraría en regular el comercio interno y externo y el sector manufacturero. Como segundo punto, tenemos a los fisiócratas y la agricultura, el cual esta fue una realización de potencial agricultor en Francia. La agricultura era el sector de la estrategia económica. Se tuvo una tensión de corriente circular entre clases sociales y la generación de producción. Después de eso se tuvo la tabla económica de Francia, en la cual en esta se veía reflejada la producción que tenía cada clase social, y las clases sociales que lo conformaban era la clase productora, los cuales eran agricultores, ganaderos, pescadores, mineros. La clase estéril, que era los que hacían la transformación de la agricultura, como artesanos, artistas, criados, manufactureros, comerciantes, y la clase propietaria, que eran los terratenientes, los religiosos, los militares o los que contaban con más capital en ese momento. La clave de la teoría fisiócrata era la reproducción anual de la renta de las tierras, pero para esto se tenía que tener un tipo de condiciones o un conjunto de condiciones tanto económicas como políticas. Seguiremos hablando del desarrollo del pensamiento clásico. En estos, los principales pensadores que tenemos es Smith, Malthus, David Ricardo y Stuart. El primer economista del desarrollo es Smith, y su obra de la riqueza de las naciones es el primer manual de desarrollo económico. Para estos clásicos, este es un proceso acumulativo, y los elementos fundamentales que se tienen es la mano invisible, la división de trabajo, la cual la da Smith, el principio de la población de Malthus y los rendimientos de decrecimiento del salario por David Ricardo. Pero a continuación les hablaremos de ellos. Adam Smith y la división de trabajo. Adam con la eh, fue, eh, fue el primero en dar inicio en la economía como ciencia y del desarrollo. Smith se basaría en la teoría de la división del trabajo, en la cual él decía que el mercado, en la producción del trabajo, perdón, en la cual él decía que el mercado es reducido. Eh, si no se satisfacen las necesidades como se debe, no habrá un estímulo para la división del trabajo. Después da el estado estacionario. Esto se crea por la acumulación de capital y una dimensión del mercado que aumenta la productividad. También con esto hace que crezca o sea mayor, y se genere más división del trabajo. Malthus y el principio de la población. Eh, Su primera obra fue El principio de la población en 1798. Esto lo aportó al desarrollo económico, y dice que la población crece a un ritmo superior a la producción de alimentos. El estado de equilibrio en el nivel de subsistencia, eh, él menciona que la población crece geométricamente y los recursos crecen aritméticamente.
Si se lograra que esto tuviera un equilibrio, solo con los salarios de subsistencia se podría lograr esto. Es decir, que él quería que conforme creciera la población hubiese lo mismo de recursos para saciar las necesidades que tenían y de igual manera, como Smith lo dijo, crear una división del trabajo. Este era el pensamiento que ellos tenían. Continuamos con Ricardo y los rendimientos decrecientes. Eh, elaboró la obra de Principios de Economía Política en 1817 y menciona que mientras peor sea la explotación que se le da a la tierra, es menor el rendimiento que también tiene esta misma. Implica la aplicación, influye mucho en la aplicación del capital y esto hace que haya un crecimiento demográfico. Y también al meter el capital depende mucho de cuánto se meta para lo que es la renta, porque si es muy poco no se genera renta en esa tierra. El aumento de la demanda de trabajo hace que se genere un aumento de salario mayor al nivel de subsistencia, que se tiene por la integración de más trabajadores. Al aumentar el salario se tiene más trabajadores y esto no se da muy bien por los recursos que se tienen. Esto quiere decir que es la disminución de beneficios que se le tiene para la población por el ingreso de capital y el ingreso de capital es constante y también los salarios aumentan para cada trabajador. Es por eso que también se hizo o se metieron a más trabajadores. Y al tener la disminución de los beneficios, esto frena de alguna manera el crecimiento. Después seguimos con Adam Smith y el sistema colonial. El régimen monopolístico del comercio colonial es el menos ventajoso porque no se tiene libertad comercial, ya que y desvirtúa a la ocurrencia virtual de capitales y los capitales tienden a concentrarse en la agricultura. Se compone por una tabla que hay en el libre comercio. Existe el libre comercio tanto interno como externo, las desigualdades de oportunidades, negando el potencial económico. Después seguimos con Malthus. Y la inexistencia de la demanda adecuada. Malthus se basa en 5 ideas fundamentales para esto, y las cuales son la producción se favorece por la acumulación de la fertilidad de la tierra y de la mano de obra que se le da a la misma. La segunda es la demanda adecuada, que es el aumento de producción y al tener el aumento de producción se obtiene más riqueza. La tercera, la oferta no crea su demanda. La cuarta, la riqueza no se crea bajo consumo. Y la 5, la fertilidad del suelo no es estímulo para que crezca la riqueza. También influye mucho la mano de obra que se tiene en esta. Está alejada de las necesidades de la colonia y al estar alejada esto crea violencia y vicios. Se produce una crisis de sobreproducción con retribución de tierra y el impulso del comercio interior y exterior. Y es por eso que Malthus propone la intervención del Estado para equilibrar esa parte. Mill y el deseo efectivo de la acumulación. Su principal obra es el Principio de Economía Política de 1838. Es una obra del pensamiento de Ricardo, o sea, está más ligada con Ricardo. Es de menor intensidad y del deseo de la acumulación y del deseo de ahorrar e invertir.
Si no se tiene la inversión ni el ahorro, no hay un, no hay un crecimiento y la nación queda estancada. Seguiremos con la economía del desarrollo del pensamiento marxista. Esto lo explica la teoría heterodoxa viene del origen de la obra de Marx, El Capital, y él lo va a explicar desde el sistema capitalista. Marx tiene un modo de producción y es el desarrollo de fuerzas productivas que se determina en relaciones sociales de producción. Esto genera superestructuras de ideas e instituciones. Él se basa en etapas y las etapas es la evolución social como sucesión de sistemas sociales y distinción por medio de producción. También él habla mucho de la lucha de clases sociales, las cuales van del comunismo al esclavismo, después del feudalismo, se da después del feudalismo el capitalismo y terminamos con el socialismo. Se basa en las teorías del valor y del plusvalor y y en estas hay tres tasas. La tasa de plusvalía, que es la porción de producto neto que queda en manos de los capitalistas. Eso nada más queda ahí, no pasa para la población. La tasa de explotación, que es la relación de capital constante con el capital total. La tasa de ganancia, que es la ganancia y el capital invertido que se tiene. Vladimir Lich es quien desarrolló la teoría más conocida sobre el imperialismo, que la definió como la fase monopolista del capitalismo. Terminaremos con Keynes. Y Keynes considera que el sistema capitalista tiende a un pleno empleo, cubre la brecha que hay de la demanda agregada y él se refiere a que debe de haber una libertad económica, libertad manufacturera y que se bajen o se anulen los impuestos. Keynes también decía que el desempleo se generaba por el insuficiente gasto de inversiones. Si no inviertes en, no sé, quizá tienes una empresa y tú no inviertes para que vaya creciendo, obviamente tu empresa nunca va a tener un desarrollo y va a ir bajando y vas a ir a la quiebra. Es por esto que se crea el desempleo, porque empiezas con empleados teniendo un salario fijo, pero si tú no inviertes más para que vaya creciendo, eh, digamos que quedas en bancarrota y todos tus trabajadores quedan sin trabajo. Es por eso que Keynes dice que sí, que el desempleo se generaba por la falta de inversión que se tenía. Y la cantidad destinada al ahorro tenía que ver con las variaciones de las tasas de interés que iba ligada a su inversión. Es todo por mi parte. Gracias.